Bienvenidos. Hace más de un año que quiero desarrollar un programa sobre este tema, la cultura de la legalidad. Y esta mañana cuando vi a nuestro invitado, el doctor Pablo Alarcón, director de la Escuela de Derecho de la UES, con Liz Valareso en Desayunos 24 de Teleamazonas, dije, es la oportunidad. Porque desarrolló algunas de las ideas de su tesis y porque con la mayoría estoy en desacuerdo. Y justamente creo que del choque de visiones entre preguntas y respuestas saldrá más claridad para ustedes del valor que esto tiene como principio, como concepto en una democracia republicana, que es innegable. Pero pregunto yo, la cultura de la legalidad, de esta, ¿qué impide progresar? No hablamos de que no se fomenta la inversión extranjera, de que los sectores estratégicos en la Constitución frenan el desarrollo, de que es excesivamente garantista, de que la naturaleza está por encima del ser humano, sin tener en cuenta lo que ha hecho la Corte Constitucional, responsable de hacer que se la respete o de interpretarla correctamente, haciéndolo cuando le da o la gana como ha querido por sus aberraciones y garantismo. Bueno, vean un fragmento de lo que dijo el doctor Pablo Alarcón esta mañana. Hay muchas incoherencias y creo que es necesario que nos pongamos a debatir sobre temas profundos. Mientras tanto, está bien buscar los remedios a corto plazo, pero no olvidemos lo de fondo y no olvidemos a todos los actores del problema de la crisis judicial, por ejemplo. Me parece a mí que es muy relevante hablar también de quienes hacen uso del sistema judicial y no solamente de las personas en general, sino de los profesionales del derecho. Están como por fuera de esta discusión y yo creo que es medular que hablemos de ellos, que hablemos de nosotros, para que entendamos cuál es nuestro rol dentro del sistema de justicia. Si nosotros somos los generadores del rompimiento de los vidrios del sistema de justicia, entonces más allá de que tengamos extraordinarios jueces, fiscales, la situación no va a variar. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Ustedes hay una premisa fundamental sentada. A propósito de que aquí desarrollamos hace un mes una serie de 7 programas, toda la semana, sobre cómo reestructurar la justicia. Dice el doctor Pablo Alarcón, de nada sirve lo que ahora nos proponemos todos, mejores jueces y fiscales, si simplemente la cultura es de respetar la legalidad. Pero ¿por qué vamos a respetar esta que parte de una constitución para comenzar con textos falsificados que nunca se discutieron? Eso y más trataremos en los próximos 60 minutos, porque es un asunto crucial. Hasta que arribemos a una nueva estructura legal, posiblemente una nueva constitución, o esta mismo con enmiendas o reformas, tenemos que respetar lo que la Corte Constitucional irrespeta paladinamente. Veremos. Solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que
Desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Mejor es tarde que nunca, dirían algunos, o como ahora está de moda asegurar, los tiempos de Dios son perfectos. Quizá hoy, y con el doctor Alarcón, es el mejor momento para discutir un tema que él ha puesto en la palestra desde más de un año y yo me he resistido a tratar, por lo que ustedes escucharon decirme al principio del programa. Y esto porque están pendientes resoluciones, se están tomando otras en el Consejo de la Judicatura, aunque estén 3 de 5. Hay una ley de integridad pública ya en vigencia. Hoy la ministra de Trabajo emitió un decreto en donde establece los parámetros para poder desvincular, como dicen ahora, funcionarios públicos. Pero en definitiva, porque nos estamos jugando la suerte del Ecuador en la justicia. 62 aprehendidos de los lobos. ¿A cuántos van a liberar los jueces? ¿Qué van a pretextar ahora respecto a que los elementos no se reúnen? Y luego, ¿cómo no comprender, no justificar, pero no cómo comprender a esos jueces en que por debajo les dicen o fallas a favor nuestro o desaparecemos de tu familia? El doctor Pablo Alarcón, como dije, es director de la Escuela de Derecho de la UES, nació el 23 de septiembre del 81 en Quito, casado, un hijo, tiene varias publicaciones, la ordinarización de la acción de protección en el 2013, una metodología comparativa crítica aplicada al sistema constitucional ecuatoriano en el 2018, abogado de la San Francisco de Quito, doctor en Derecho, PhD de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional, director de la Escuela de Posgrado de la UES y docente investigador. Doctor, gracias por concurrir. Empecemos con su explicación de qué es o qué debemos entender por la cultura de la legalidad. Carlos, gracias por la invitación, un gusto estar con usted y con su audiencia. Importante conceptualizar, en efecto. Primero que nada, cuando hablamos de cultura de la legalidad, estamos hablando, al referirnos a cultura, a hábitos, a formas de vida. Y cuando hablamos de legalidad no nos estamos refiriendo a la ley o a la Constitución o a un texto jurídico en particular, sino a la normatividad, es decir, aquellas normas que no necesariamente están escritas en textos jurídicos, pero de los que depende la convivencia social pacífica. Es decir, esto apunta por deconstruir esa cultura del vivo criollo, como se suele conocer a nivel ecuatoriano, y sustituirla por una cultura de cumplimiento voluntario de las normas. Voluntario, no por miedo a la sanción y tampoco por la vigilancia. Esto es mucho más que jurídico. Ahora, usted se debe haber preguntado por qué se ha desarrollado esa cultura del vivo en el Ecuador. Y es porque la legalidad normalmente ha estado a favor del poderoso. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner la legalidad a favor de quien lo merece y ahí entonces reclamar que esto sea un hábito. La legalidad siempre tiene que estar acorde a la justicia. Yo creo que nadie discute eso. Es decir, las normas jurídicas, cualquiera que ésta sea, una ley, una constitución, un reglamento, siempre debe propender a alcanzar justicia. ¿La justicia entendida cómo? Como el deber ser del derecho. La justicia es el deber ser del derecho. ¿Quién hace el deber ser del derecho? Todos. No. Y eso es importante la tomarlo gente en cuenta. que tiene poder y accede al poder en una sociedad, bueno, fuera que lo hiciéramos todos. Eso nos enseña en la universidad. En la práctica usted sabe que quienes tienen el poder dictan las leyes. Quienes dictan las leyes son parte de los actores, seguramente protagónicos, y por eso la lo cultura... hacen a favor de los poderosos, pues. No necesariamente, Carlos, y hay muy malos ejemplos en la historia constitucional ecuatoriana donde podemos advertir muy malos productos que dan lugar a este tipo de conclusiones. Pero también es cierto que en ocasiones, y tal vez esto no solamente pasa en Ecuador, pasa en otros países de Latinoamérica también, se ha normalizado tanto esta cultura de dejar de respetar la normatividad, las normas, el respeto a los derechos de los otros, para poner por sobre eso mis intereses personales, pero sin que yo no quiera justificar, el camino, ¿no? Yo reconozco que es cierto, que se ha vuelto normal, hasta se reivindica y algunas veces se glorifica como rebeldía o contracultura, según como sea, el no hacer caso a la normatividad.
pero es porque esa normatividad es usada por el poder para someter a los más débiles. O porque puede ser una normatividad que lo que hace es demorarnos más en alcanzar nuestros fines. Ok, entonces tenemos que comenzar cambiando la normatividad, haciendo que se adecue a la justicia, para que entonces venga el doctor Pablo Alarcón a decirme que tengo que respetar la cultura de la legalidad. Carlos, si algo es importante aclarar aquí es que la cultura de la legalidad y quienes la promovemos, no estamos en contra de la reforma o modificación de la normativa a las cambiantes circunstancias sociales. De hecho, eso debe hacer el derecho necesariamente. Es decir, no se trata de cumplir por cumplir, aun cuando yo entienda que existe una ley injusta, por ejemplo, y cumplirla porque existe, de eso no se trata. De hecho, el modelo constitucional, y no piense en el ecuatoriano únicamente, para tratar de salir un poco de ese ámbito, lo que nos dice a los jueces, a los servidores públicos, a los particulares es, mire, cuando usted tenga una ley que considera que es contraria a la justicia como tal, usted no la aplique. Hay mecanismos, usted aplique primero la Constitución o suspenda la tramitación de una causa y elévela en consulta a una alta corte que podría ser el control constitucional, para que no se pierda la conexión entre la norma y la justicia, vitales y la realidad. Precisiones para comenzar. Esta, sobre todo, de que proclamar o reclamar en los términos que él acaba de, para mí, redefinir, pero seguramente desarrollar, porque antes no lo he oído no lo he oído previamente, quiero decir. ¿Qué es la cultura de la legalidad? Eso no significa oponerse a que se transforme o se adecue mejor esa legalidad a la justicia, que era mi principal preocupación. Si en el fondo están propendiendo a que esta Constitución que todos queremos cambiar se respete. Pueden seguirnos por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 Vito TV o 709, y en DirecTV el canal por el que nos pueden seguir es del 194, que corresponde a Manavisión, aparte de 177 en RTU, pero ya María Clara les explicará eso. En efecto, gracias a RTU estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través del canal 177 en DirecTV, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Se unen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa en estas cableras a esta hora. Cerca de 10.000 más se incorporan por Radio Centro, hoy 46 años al aire. Felicitaciones a Juan Javier Benedetti, que ha adoptado y superado el legado de su padre. En 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, también 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito es 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Proseguimos y en este primer bloque a desarrollar revisaremos lo que habría que hacer con la justicia a partir de la tesis que esta mañana desarrolló nuestro invitado central, el doctor Pablo Alarcón, en la entrevista con Liz Valareso en Teleamazonas. Aquí el primer punto sobre qué es lo inviable, pues se necesitan de autoridades definitivas en nuestro país. Esto es inviable, hay que trabajar transversalmente, pero ojo, también es muy importante, si queremos implementar una política judicial seria, que tengamos autoridades definitivas. Si seguimos con autoridades transitorias o prorrogadas en funciones, difícilmente podremos lograr una política judicial responsable, seria y que pueda durar a largo plazo. Los intentos están bien por ahora de quienes están prorrogados en sus funciones. Hay que trabajar desde las escuelas de derecho, facultades de derecho, en lo que hemos hablado tanto, educación en cultura de la legalidad, en ética, en obrar con probidad, con lealtad hacia el sistema de justicia, por sobre los intereses personales. Todo esto seguramente que va a tomar tiempo, pero hay que trabajarlo ya. No podemos seguir hablando de los remedios a cortísimo plazo sin tratar el fondo del problema. En las facultades y escuelas de derecho se forman jueces, se forman fiscales y obviamente si queremos un cambio, los futuros juristas tienen que tomar las riendas y cambiar esta realidad. No es cierto que las autoridades definitivas cambian las cosas. La autoridad transitoria, que fue la de Julio César Trujillo, fue la que más cambió las cosas. Entonces, no es el periodo de duración de las autoridades, sino la calidad de esas autoridades. Carlos, si usted se fija nada más cómo está actuando este momento,
el Consejo de la Judicatura con 3 vocales, en los que ni siquiera se pueden tomar decisiones y uno de ellos se ausenta, como ya pasó hasta hace pocos días. ¿Usted cree que en condiciones como esas se podría llevar adelante un proceso serio y profundo de evaluación que debió haberse dado hace varios años atrás, desde el año 2019? Por eso está la ley de integridad pública. Esta fórmula. Por eso estás. Ya que están ahí, mientras estén ahí, despachen esto rápido. Y ahora quieren procesos como los de antes, 90 días, que se pongan a investigar a cada juez. No lo sacan nunca. Carlos, esto se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás. Por eso yo no estoy en contra de que se lo haga ahora. De hecho, no es una responsabilidad directa del Consejo de la Judicatura que estén funcionando con 3 vocales. Es una responsabilidad directa de quien tiene a cargo el proceso de selección. Ya, pero usted termina en lo mismo de siempre. Las escuelas de derecho, las universidades, probidad, ética, vienen 20 años predicándonos de esa vaina y no funciona. No es del todo cierto, Carlos. Si usted se fija en las mallas curriculares de las facultades y escuelas de derecho del Ecuador, usted se va a dar cuenta que incluso esa materia de ética profesional ni siquiera es una materia obligatoria. ¿Qué hacen los abogados cuando se gradúan? ¿Trabajar para quien les puede pagar? Por supuesto, pero y sí. No para quien los llega a necesitar. Pero nunca claudicando. Se graduó para ganar plata. Y aquí viene lo importante, nadie dice que no pueda ganar plata si lo hace bien, si lo hace correctamente, si lo hace éticamente. Aquí la discrepancia o la parte complicada, por decirlo de alguna forma, es que usted no abandone sus intereses personales, por supuesto va a trabajar por sus intereses personales, pero jamás eso puede llevar a que usted le rompa los vidrios al sistema de justicia. ¿Por qué no está pasando eso? ¿Por qué no está pasando lo que usted aquí invoca y reclama? Bueno, yo le puedo decir desde la universidad en la que trabajo, en la que estamos diariamente y hemos transformado todas las mallas curriculares para que se implemente una materia semejante a la cultura de la legalidad de la UES, en todas las profesiones. Porque además es un buen ejemplo en el sentido de lo que hay que hacer correctamente. Hablo en general de lo que dicen la academia. Sí. Por aquí, la academia, por allá, la academia más arriba, más abajo. 30 años hablando de la academia y lo que saben es hacer foros para resolver el mundo y después no cambiar nada. Precisamente por eso, Carlos, para no quedarnos en los foros con iniciativas que alguna universidad puede generar, es que esto tiene que ser continuo. Y esto debe convertirse... ¿Impulsado por quién? Continuo, impulsado por quién. Usted que se embarcó en este barco, si nosotros ¿qué va a hacer? Esperamos que el Estado tome las decisiones en este ámbito, seguramente tendremos que esperar mucho tiempo. Aquí tiene que tomar la batuta, por decirlo así, el sector privado. Y en ese ámbito, por supuesto, la academia, pero la academia seria, la academia que quiere realmente un cambio en este país. ¿Y no va a soltar usted la batuta? Tiene que empezar a formar. Jamás, Carlos, jamás la soltaré. Yo lo he visto muy poco, tiene año y medio en esta campaña y ha salido 2 o 3 veces. ¿Dónde está la batuta? ¿Sabe dónde está la batuta? Está en las escuelas, está en los colegios, está en todos los lugares donde estamos trabajando con todas las áreas de la universidad. Bueno, como usted dice en otras intervenciones que veremos enseguida, el problema es que eso es un proceso muy largo. Y a la vez, como dijo, justamente porque es largo hay que comenzarlo rápido. Ahora. No quita lo otro. De acuerdo. María Clara, veamos más. Revisemos precisamente ahora una segunda referencia que hizo nuestro invitado respecto a la necesidad de respetar el Estado de Derecho en el estudio de Teleamazonas. Nadie lo va a ocultar, estamos viviendo una situación muy grave en el país, pero aún frente a la gravedad, es muy importante tomar en consideración el respeto al Estado de Derecho. Si nosotros vamos por fuera de ese Estado de Derecho, estamos convencidos, el país ya lo ha vivido en el pasado, seguramente el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es fundamental que el Consejo de la Judicatura, o ya sea el que va a venir próximamente, que esperemos sea pronto, el definitivo, por decirlo de alguna forma, también ejerza su función disciplinaria de manera oportuna, que también me parece que eso ha faltado, y no solamente con esta última integración, que ahora tenemos 3 vocales apenas, sino en general, desde lo que ha pasado históricamente desde la existencia del Consejo de la Judicatura. Respetar el Estado de Derecho. ¿Por qué no se lo pide a la Corte Constitucional que lo respeten ellos y comiencen dando ejemplo ellos? Le pido a la Corte y le pido a todas las autoridades y particulares. Ese es un deber de todos. Decir respetar... Pero en ellos el irrespeto al Estado de Derecho es más grave que en ninguno. Carlos, eso hay que condenarlo. Nadie dice que porque la Corte dice X, entonces se ha condenado está y bien. No pasa nada, se nos ríen los señores, son inexpugnables. Mientras nosotros sigamos asumiendo esta posición crítica a todas las autoridades, pero también a nuestros propios actos, créame, Carlos, que esto puede cambiar. Lo que mencionaba en la entrevista, respetar el Estado de Derecho no es respetar la impunidad o garantizar la impunidad. Involucra evitar la anarquía.
Porque no sé si usted lo tiene claro, pero los países principalmente azotados por el narcotráfico y la criminalidad son precisamente esos países que no tienen valores siquiera familiares, donde se ha perdido el respeto a cualquier normatividad, insisto, no solo las jurídicas, donde hay desconfianza institucional, donde hay corrupción en absolutamente todos los ámbitos. Hay dos opciones. Uno permite que en estas circunstancias entre el narcoestado, por decirlo de alguna forma, o impere la narcocultura, o la segunda opción es que los buenos nos unamos y que tratemos de sacar este país adelante desde cada uno de nuestros lugares y de cada una de nuestras trincheras. Voy entendiendo más y coincidiendo en algo también. María Clara. Hubo un tercer punto crucial que tocó el decano de la Escuela de Derecho de la UES hoy, con Luis Valarezo, y tiene que ver con los varios intentos de reestructuración de la justicia. Hemos tenido varias declaratorias de emergencia en el sistema judicial. De hecho, con mucha pena, constantemente estamos hablando sobre crisis judicial en el Ecuador. Esto no es de hoy. Y por eso tiene que ser diferente. Esto tiene que ser diferente. Desde el inicio hay que obrar de manera diferente. Este es un llamado a que se obre de manera ética y responsable. Creo que también debemos recordar que la evaluación al sistema de justicia, a los servidores judiciales, no necesitaba de la ley de integridad propiamente. Esto debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás. La última evaluación, que ya se ha dicho en muchos diagnósticos, creo que todos tenemos los diagnósticos, la última evaluación se dio en el año 2019. Es decir, esta evaluación debió haberse dado hace mucho tiempo atrás. En todo caso, yo insisto, más vale tarde que nunca. Si se va a hacer ahora, que se lo haga bien. En este caso en particular, si la ley de integridad reconoce varias facultades para el presidente del Consejo de la Judicatura y el Consejo como tal, la evaluación tiene que ser objetiva. Y esa es la única parte de la entrevista con la que estuve de acuerdo. Porque coincido en que esto tiene que ser diferente desde el principio, o no tenemos regreso. Pero usted no dice en qué sentido tiene que ser diferente. Está atado a la cultura de la legalidad y por eso insisto tanto en esto. En primer lugar, porque si nosotros queremos que esto sea diferente, lo primero que debe suceder es que las personas, porque a veces nos olvidamos que las instituciones están compuestas por personas, que las personas, los seres humanos que están a cargo de la toma de decisiones, en este caso 3 vocales y principalmente su presidente del Consejo de la Judicatura, obre de manera leal. ¿Leal con qué? Leal con la normatividad que ahora rige sus competencias. Ya, justamente porque no ha sido así y no se integra el organismo completo, y esto va a demorar un poco, es que saca el gobierno esa ley de integridad pública que le permite un proceso expedito para evaluar jueces y fiscales. Pero usted dice que se teme que esta no sea la mejor manera. Mire, Carlos, primero, y para clarificar lo que se mencionó en la entrevista, la evaluación per se del sistema de justicia, de los servidores judiciales, está garantizada en la Constitución y también en el Código Orgánico de la Función Judicial. No ha servido de nada, 11 años para evaluar fiscales pero sin Carlos, hacerlo. No ha habido voluntad ni siquiera de hacer la evaluación. No ha habido valor de hacer la evaluación. Y ahí está el problema. Si usted tenía las herramientas y desde el año 2019 no lo hace, bueno, estamos pasando el peor momento de la historia republicana. Por eso esta ley te dice, mire, lo que sea que te pasa, aquí tienes una forma de hacerla rápida. Y ahora dice, ¿cómo los van a evaluar? Es muy sencillo, comiencen por los casos más escandalosos. Ya vamos más adelante a revisar uno. Ahora sí, con la presión de la opinión pública, ahora sí el Consejo de la Judicatura se dio cuenta que o hace lo correcto o se hunden más de lo que ya están. Entonces, la ley sirve, la de integridad pública sirve, y usted no... Carlos, yo no he dicho que la ley de integridad no sirva. Lo que dije es que la evaluación debió haberse hecho hace muchos años atrás, que no necesitaban de una nueva ley para hacerlo. Esto lo viabiliza más rápido. Nada les cuadra a ustedes. No, a mí me cuadra la evaluación porque estoy consciente que esta evaluación debió haberse hecho hace mucho tiempo. Por eso señalaba ahí. Y no le molesta que sea expedita, con los desvíos que va a tener, con los manoseos que seguramente habrá. Es que no puede ser perfecta tampoco. Los límites de actuación, Carlos, y aquí es importante, esto le va a decir seguramente cualquier persona que ha leído los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, aun cuando esto pueda resultar incómodo en muchas ocasiones, incluso difícil de comprender por la situación que estamos atravesando en el país. Pero cuidado, la discrecionalidad se convierte en arbitrariedad. Y por esa misma razón, ¿sabe qué? Le anticipo que va a pasar. Lo importante es que no sea la norma, doctor. Y ahí vamos, Carlos. Ojalá que la excepción. Decepción esas aberraciones. Es que esas decepciones, lastimosamente este país en su historia de las decepciones de la última vez, nunca más voy a hacerlo, ha terminado construyendo su sistema constitucional. Sin comparar,
¿Se imagina si El Salvador se podía pesar en lo que dicen los instrumentos internacionales, los tratados, los derechos humanos, a ver si resolvía su problema de inseguridad? Bukele les dijo gracias. Carlos, yo vuelvo a insistir con esto. La normatividad debe acoplarse a las cambiantes circunstancias sociales. Sería una locura decir, vamos a utilizar las mismas normas de hace 20 años para resolver problemas que se han suscitado ahora. Ya, veamos pero tratemos de hacerlo así. Un aspecto más de lo de esta mañana, María Clara, porque yo le decía al doctor Alarcón, con quien tengo una relación sorprendentemente cordial a pesar de mis evidentes diferencias, que su entrevista fue tan buena que me irritó. A mí rara vez algo me provoca o me levanta de esa manera, y justamente eso suscitó esta invitación. Con tan poca notificación, porque si alguien domina el tema es él, el que medio tiene que entenderlo soy yo. María Clara. Para cerrar este primer bloque con quien sostiene la tesis de instaurar la cultura de la legalidad, fíjese en lo que propuso, que estos procesos, en ellos debemos involucrarnos todos. Y no solamente de las personas en general, sino de los profesionales del derecho. Están como por fuera de esta discusión y yo creo que es medular que hablemos de ellos, que hablemos de nosotros, para que entendamos cuál es nuestro rol dentro del sistema de justicia. Si nosotros somos los generadores del rompimiento de los vidrios del sistema de justicia, entonces más allá de que tengamos extraordinarios jueces, fiscales, la situación no va a variar. Hay que trabajar desde las escuelas de derecho, facultades de derecho, en lo que hemos hablado tanto, educación en cultura de la legalidad, en ética, en obrar con probidad, con lealtad hacia el sistema de justicia por sobre los intereses personales. Todo esto seguramente que va a tomar tiempo, pero hay que trabajarlo ya. No podemos seguir hablando de los remedios a cortísimo plazo sin tratar el fondo del problema. En las facultades y escuelas de derecho se forman jueces, se forman fiscales y obviamente si queremos un cambio, los futuros juristas tienen que tomar las riendas y cambiar esta realidad. Deliberadamente he repetido ese fragmento 2 veces. Primero porque me parece el más significativo y segundo el más utópico. Los jueces y fiscales tienen que cambiar esta realidad. La sociedad civil es la que tiene que cambiar esta realidad, involucrándose. Uno de esos actores, ustedes, la academia. Pero, ¿qué pasa que no ocurre? No veo conjunción, convergencia, coordinación, articulación, que es la palabreja que usan ahora. Carlos, yo no estoy justificando, pero entiendo que la ciudadanía en general estos temas no le interese. Está luchando por sobrevivir día a día. Así que pensar que puedan estar dedicados a analizar a profundidad qué implica esto de la cultura de la legalidad puede resultar difícil, pero para eso estamos nosotros, para eso están las universidades, para eso está la educación. Puede ser una utopía, a mí me encanta que sea una utopía porque lo estamos logrando, es muy Carlos. Poco. ¿Quién ha dicho que lo estamos logrando? Si hemos retrocedido terriblemente en eso. Yo le puedo decir desde lo que hemos implementado con esta cruzada cívica, como la hemos llamado desde la universidad. Hemos llegado a trabajar y estamos trabajando con una gran cantidad de escuelas y colegios de los sitios más golpeados por el narcotráfico. Estamos reconstruyendo tejido social. Carlos, eso es esperanza. Okay. Eso es darle a la gente un mensaje positivo en medio de este caos. Largo plazo a la vez. Y no tanto largo plazo. Y es muy respetable. Carlos, porque es muy aislado y es muy poco. Y si usted se fija en esto, porque lo tenemos documentado y le vamos a hacer llegar todo lo que hemos construido con la Cátedra de Cultura de la Legalidad en la U, es que pasó de ser una iniciativa suelta de alguien a convertirse en un proyecto de vinculación con la sociedad. Qué bueno oír eso, pero qué poco para lo que significa el gran problema del Ecuador. ¿Cómo se puede multiplicar la iniciativa? Si cada uno lo hace, Carlos, el efecto multiplicador. ¿Y por qué no la divulgan más? La estamos haciendo. Yo no me he enterado y yo me llevo muy bien con la U, es primera noticia para mí. Lo estamos haciendo tal vez, ese trabajo silencioso, no el de los medios de comunicación necesariamente, que fue la primera fase de nuestra iniciativa. Darle a conocer a la gente de qué se trata esto, que se comprenda bien de qué se trata. Yo estoy seguro que usted ahora será parte de quienes quieren sumarse a un movimiento de este tipo, no para respetar omnímodamente cualquier norma, sino para trabajar por la justicia que a usted le interesa. Ahí coincidimos. No, yo soy partidario de que hagamos una nueva constitución y creo que lo que estamos es agotando los caminos para que se den cuenta de que por esto no llegamos nunca, será muy poco o muy tarde, con todos los riesgos que eso implica, porque el experimento futuro puede que nos lleve más abajo de lo que fue el experimento pasado. María Clara.
Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en que reaccionó el Consejo de la Judicatura, nada menos que ante un caso de acoso sexual en jueces. ¿O se endereza ahora la justicia o no sucederá nunca? Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento, punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Cerrándome el cuello y la camisa porque hace mucho frío aquí un ratito. Proseguimos. Nos pueden ver para el reprise del programa en OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 calderas que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, solo que al día siguiente, 6 de la mañana. Y en el caso de Zapping, estamos en Canal 41, que es OnePlus ahí también. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal apenas concluye. María Clara. Retomamos en la siguiente nota de Fabiola Santana de Coavisa. Fíjense bien el rostro del juez denominado Fabián Antón, a quien de manera rápida y por primera vez el Consejo de la Judicatura suspendió 3 meses sin sueldo mientras es investigado. Un nuevo caso de acoso sexual fue tratado en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Este miércoles, por unanimidad, el Pleno resolvió suspender a Fabián Antón, juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone en Manabí por acoso sexual. La denuncia la hizo la semana pasada otra jueza de Chone, a quien el investigado envió un video en el que aparece el genital del juez y su secretaria dormida. Estos actos se enmarcan en una infracción disciplinaria gravísima. Nos solidarizamos con la funcionaria y he dispuesto que de manera inmediata se active el protocolo de atención a víctimas. El tema no estaba en el orden del día de la sesión de hoy, pero por la gravedad de la situación fue tratado y decidieron suspenderle por 3 meses sin sueldo, en tanto se resuelve su destitución y se envía el proceso a la Fiscalía. Esta es la segunda suspensión por un tema sexual a un juez en 3 días. El lunes fue suspendido el conjuez de la Corte Nacional, David Hacho, por una denuncia de acoso sexual a una funcionaria de la Corte. Y en ambos casos, contra un principio elemental del Estado de Derecho. Todo el mundo se presume inocente o es inocente hasta que en sentencia final ejecutoriada no se demuestre lo contrario y recién entonces se le puede llamar delincuente. ¿Cómo así se fue contra eso el Consejo de la Judicatura y lo votó
lo suspendió. Esta es la clara prueba de lo que le decía, las competencias siempre la tuvieron. Qué bueno que obraron así. Así debería suceder en todos los casos. ¿Por qué cree que obraron así? ¿Perdón? ¿Por qué cree que obraron así? Usted sabe que es por un efecto mediático. Presión de opinión pública. Y ahí está una de las respuestas a una de esos interrogantes de hace un momento. ¿Qué podemos hacer si el Estado hace esto o hace lo otro? Bueno, la ciudadanía con esto, con lo que está pasando diariamente, ha generado una presión. Claro que hay que tener cuidado con esa presión. Sí, porque la opinión pública a veces también se equivoca. Por supuesto, pero Correcto. Esto demuestra que las competencias las tienen y ojalá que esto se repita en otros tantos casos que están esperando un análisis semejante. Ok, está claro. María Clara. Cuando volvamos, lo que evidenció la renuncia del juez Marco Rodríguez de la Corte Nacional, uno de los más antiguos y prestigiosos, que finalmente no aceptó integrar la terna de donde se escogerá a quien presida el futuro Consejo de la Judicatura. ¿O se endereza ahora la justicia o no sucederá nunca? ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. El logro mayor. Soy un tipo feliz contando lo que aprendí en la montaña. Y lo pendiente. Seguir aprendiendo en este oficio de ser papá, ser pareja, en este oficio de ser amigo. Experiencias y aprendizaje del primer ecuatoriano en subir sin oxígeno al Everest. Yo voy a la montaña a amarla, a aprender, a gozármela, a tomar fotos, a filmar. La alegría y sabiduría de un montañista ejemplar e inspirador. A palabras embarazosas, oídos anticonceptivos. Y como siempre, preguntas inusuales. ¿Quieres morir en la montaña? Al entrar a la tercera edad, Iván Vallejo comparte una visión madura para escalar cumbres. Lo que cuenta es la convicción que tengo en lo que quiero hacer, en lo seguro que estoy. Tras 17 años, Carlos Vera entrevista otra vez a Iván Vallejo. Me he regresado de varias montañas porque he tenido miedo a morirme. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extra en Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En España nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Ahora retomando el tema de la noche, así reseñó Diego Cuenca de Coavisa la decisión digna del juez de la Corte Nacional Marco Rodríguez, cuando ese organismo usó en la terna a quien ha sido ampliamente cuestionado por su trayectoria y gestión en el Consejo de la Judicatura, el doctor Marco Godoy. El juez Marco Rodríguez, que encabezaba la terna de la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura, renunció a esa postulación. El magistrado explicó su renuncia en una carta donde pone en evidencia los últimos movimientos. Primero, cuestiona que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de elegir a esa autoridad, inhabilitó a Edison Toro Calderón como candidato de la terna de la Corte, antes de la fase donde se revisan las prohibiciones para su participación. Tras esa jugada, completó
completaron la terna, incluyendo a Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, en funciones prorrogadas, porque su periodo debió culminar en enero. Ocurre a pesar de que el 27 de junio el presidente de la Corte, en una entrevista con Televisazo, desconoció a Godoy. No, yo no he escuchado ese nombre desde los compañeros. O sea, candidato suyo no es. No. Ahora, con la renuncia de Rodríguez, la terna nuevamente quedó incompleta y tienen que elegir su reemplazo. Por eso, este viernes a las 10 de la mañana, el Consejo de Participación Ciudadana sesionará para atender esa novedad. Por esto, el magistrado se retira, porque desde su óptica jurídica, no garantiza que en esta designación primen parámetros de méritos, experiencia y conocimiento. Estos cambios ocurren justo cuando el presidente de la República, Daniel Noboa, luego de 6 meses de retraso, presentó este miércoles su terna, en la que están Carlos Faustino Falconi Lindao, Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, actual ministra de Trabajo, y Andrés Eduardo Jaramillo Martínez. Esa nota es anterior a una resolución tomada hoy por el presidente en que está primera Ivonne Núñez, en una terna que tiene por fin otras características. Pero, ¿cómo entender la actitud de uno de los jueces más prestigiosos de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, ahora que estamos hablando de que hay que hacer desde el principio bien esta vez las cosas? Bueno, sería importante tener mayores argumentos de su posición personal, pero de lo que vimos en ese escrito, todos, es que tiene dudas sobre el concurso. O más bien dicho, en este caso el proceso de selección, que no es formalmente un concurso, pero sí es un proceso en el que hay veeduría ciudadana y una fase de impugnación. Dice que no garantiza los parámetros mínimos de ética, y lo dijo a propósito de que volvió a incluir la Corte Nacional a Mario Godoy. Entonces, es clara la identidad, aunque él no la establezca, pues él no está de acuerdo con que el doctor Godoy integre una terna así. Esa es una posibilidad, pero lo cierto es, a propósito del tema que estamos tratando, que eso es fundamental, ¿no? Tratar de mostrarle a la gente la transparencia de estos procesos. Y si la Corte Nacional no hace eso, ¿qué podemos esperar de los demás? Ojalá el Consejo de Participación, la Corte Nacional y todas las autoridades involucradas en este proceso de selección puedan hacer bien las cosas. ¿Usted ya sabe lo que va a escoger el Consejo de Participación? Lo va a escoger de la terna de la Corte a Mario Godoy. Y el que salga de esa terna escogido es el que presidirá la Corte. A mí me parece que el Consejo de Participación Ciudadana, a lo largo de su historia, desde que fue creado en la Constitución del 2008, ha demostrado que sus competencias tienen serios problemas y conflictos con las competencias de otros órganos, en primer lugar, pero luego que no se han ejercido sus competencias de manera proba y ética. Yo no quiero dejar de creer, porque sería totalmente contradictorio con lo que pienso de la cultura de la legalidad, no quiero dejar de creer en las instituciones. Ojalá el Consejo de Participación Ciudadana, está a tiempo, obre de manera correcta y transparente y le dé un mensaje a la gente. ¿Y si singularizamos eso? ¿Podría dejar de creer en esa institución? Yo no creo en el Consejo de Participación Ciudadana desde su figura como tal creada en la Constitución. Y le digo fácilmente por qué y dónde está la contradicción que me referí esta mañana, por ejemplo. ¿Cómo puede usted pensar en la burocratización de la participación ciudadana? Es decir, usted crea un órgano para que ahí participe la ciudadanía, cuando la participación ciudadana per se, por naturaleza, no está anclada a una institución en particular. Lo quiere constreñir y controlar. Y su fin era bueno, entre sus competencias habían dos. Hasta ahora nos hemos siempre preocupado, y creo que esto lo saben todos, de que el Consejo de Participación tiene una facultad de designación de autoridades. Nadie se acuerda de la facultad de lucha contra la corrupción, donde debería estar la cultura de la legalidad como eje transversal, porque esta es la mejor forma de luchar contra la corrupción. Qué bueno eso que lo recuerda no ha importado, usted. Eso no ha importado. Qué bueno que lo recuerde usted. Han sido alcahuetes de la corrupción. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, dos opiniones distintas sobre lo que hay que hacer en la justicia. La de Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, y la de Ismael Quintana, constitucionalista. O se endereza ahora la justicia o no sucederá nunca. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y
Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. ¿Por qué hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto? Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Esta radio nació de un sueño, el de mi padre, que creyó que una voz podía acompañar, informar y conectar a una comunidad. Con esfuerzo y pasión y visión construyó mucho más que una emisora. Construyó un hogar sonoro para todos. Hoy, años después, ese legado vive y tengo el honor de continuar su camino. Gracias a ustedes, cada día seguimos escribiendo esta historia. Por quienes nos escuchan, por quienes nos estuvieron y por todo lo que viene. Gracias por ser parte de esta frecuencia que no se apaga. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, para el expresidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, la forma en que se evalúe a jueces y fiscales es crucial para que esto no se transforme en otra metida de mano en la justicia. Lo dijo aquí en Vera a su manera. Tiene que decidir el Consejo si evalúa lo que han trabajado de aquí para atrás o va a evaluar lo que trabajen de aquí para adelante. Eso es muy importante. Tiene que ser de aquí para atrás, de aquí para adelante no. No, es porque que la idea es sacar a los más corruptos. Sí, pero el rato que usted evalúa de aquí para adelante, mejora inmediatamente el servicio. Ok, una. ¿Otra? Dos, mínimos. Tiene que ser cuantitativa y cualitativa. O sea, ¿cuánto despacho hay y qué calidad de sentencias hay? Eso es cuestión numérica, lo cuantitativo. Le ingresaron tantos, la media de despacho es esto, y usted me ha despachado 30% menos. Ya. Es un problema. Cualitativa. Tiene que ver cuántos fallos suyos fueron ratificados por el superior y a su vez del superior ratificados por la Corte Nacional y a su vez ratificados por la Corte Constitucional. ¿Ok? Ahí están parámetros mínimos para la evaluación. Por lo penal, ¿cree usted? Comenzar, no todo el universo de jueces. No, es físicamente imposible, pero comencemos por lo penal y en las provincias más sensibles. Esa fue una respuesta pragmática al proceso que nos vemos abocados a propósito de la Ley de Integridad Pública. Pero yo quiero recordar que en las intervenciones que le vimos a usted insistió en involucrar dos aspectos, probidad y ética. ¿Cómo hacerlo? Primero que nada, en el instructivo, en el mecanismo que van a utilizar para llevar adelante la evaluación, que esto es crucial. Yo coincido con lo que mencionaba el doctor Murillo en ese ámbito. Y le dije hace un momento, cuidado a propósito de discrecionalidad, vamos a la arbitrariedad y se convierte esto en un nuevo proceso de metida de mano a la justicia, que confiemos que no suceda así. Pero en ese documento, en ese instructivo que va a regular el proceso, debe establecerse un porcentaje muy alto de verificación de cultura de la legalidad. ¿Y cómo, Carlos? Mire, yo he dicho en varias ocasiones, no cualquiera puede ser juez, pero si alguien ya es juez, al menos debe estar totalmente dispuesto a que van a verificar cómo ha actuado en su vida privada. Es decir, tienen que verificar sus actos del día a día, ahí afuera, antes de ser juez, a ver si normalizó conductas indebidas, porque esas personas, cuando normalizan esas conductas en el ámbito privado, lo que suele ocurrir, y es casi una consecuencia, es que en el ámbito público lo repliquen. La titulitis, le está diciendo un director de una escuela de posgrado en Derecho, la titulitis no garantiza idoneidad, ni ética, ni probidad. Qué bien. Hay mucha gente que tenga títulos no le garantiza eso. Qué bien que lo deje así sentado, de claro, María Clara. Sobre el mismo tipo de evaluación de jueces, tanto como fiscales, el constitucionalista Ismael Quintana en Democracia TV recordó que la ley no prevé todavía parámetros para ese tema. La reforma a la Ley de Integridad Pública no determina cuáles son los parámetros cualitativos y cuantitativos que se van a emplear para efectos de iniciar una eventual evaluación a servidores judiciales. Y lo más peligroso, insisto, Miguel,
que se pretenda, luego de esas remociones como consecuencia de una supuesta evaluación, poner jueces a dedo, es contraviniendo la Constitución. El ingreso al sector público de modo general es vía concurso. Esperaría que este Consejo de la Judicatura, ya que está tan apuradito en hacer eso, cuando ni siquiera ha podido nombrar jueces de Corte Nacional de Justicia, bueno, entonces hagámoslo considerando estos parámetros, porque caso contrario, el hachazo que le va a caer al país respecto de estos temas va a ser grande a futuro. Y resulta que ya no habrán Marios Godoy, Solandas Goyes y Yolandas Yupanguis en el cargo, pero aquí seguiremos usted y yo comentando de este tema y teniendo que sacar de nuestro bolsillo, insisto, la plata para indemnizar las remociones que se apresta a hacer el Consejo de la Judicatura. Asunto resuelto, si se incorporan los parámetros que acaba de decir el doctor Pablo Alarcón, si se atiende al decreto que hoy emitió la ministra de Trabajo, que justamente pone un reglamento, reglamenta cómo van a ser desvinculadas estas personas a partir de lo que dice la Ley de Integridad Pública, y si el Consejo de Participación Ciudadana no solo responde con sensibilidad a lo que se vuelve escandaloso, sino con responsabilidad a lo que han ocultado ellos durante mucho tiempo, como que siga todavía un juez vinculado a un grave caso de corrupción en la Corte Nacional, o que el juez Felipe Córdoba haya pretendido dejar como inocentes, ratificar un dictamen absolutorio a los responsables del atraco con los fondos para la reconstrucción de Manabí. Aquí tenemos todavía buena memoria. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de este programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no, y los comentarios finales de Carlos Vera. ¿O se endereza ahora la justicia o no sucederá nunca? Nacemos con... Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana es feriado en Guayaquil, pero nosotros trabajamos. Hoy conmemoramos el natalicio del libertador Simón Bolívar y mañana un año más de la fundación de esta extraordinaria ciudad, sin duda, en la peor de sus crisis, más que aquella que heredó León Febres Cordero. María Clara. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, el doctor Alarcón, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Cumple a su juicio la Corte Constitucional con la cultura de legalidad que usted reclama, sí o no? Sí. La segunda. ¿Es la democracia ecuatoriana sólida y madura como para instaurar una cultura de legalidad, sí o no? No. La tercera. ¿Funcionaría mejor la constitucionalidad en el Ecuador con una sala especializada de la Corte Nacional que con la actual Corte Constitucional existente, sí o no? No. La cuarta. ¿Coincide usted en que el valor más importante del derecho no es la legalidad, sino la justicia, sí o no? Sí. La quinta y última. ¿Pedir respetar la forma en que se aplican las leyes en este país equivaldría a pedir respetar la injusticia, sí o no? No.
Muchísimas gracias, Carlos. Doctor Pablo Alarcón, gracias por acompañarnos para un tema tan complejo como determinante en este momento bisagra de la sociedad ecuatoriana en que se va hacia el caos o definitivamente se endereza lo que ustedes llaman un Estado de Derecho. Como se ha evidenciado a lo largo del espacio, yo discrepo ahora con menos de los conceptos del doctor Alarcón, que ha defendido y explicado bien, conceptualizado mejor todavía, qué quiere decir un reclamo, un impulso a que la cultura de la legalidad prevalezca en la sociedad. Y es básicamente evitar que volvamos a la ley de la selva, que se respeten normas básicas de convivencia plasmadas en leyes y en una constitución, porque el irrespetarlas nos lleva a un caos peor que el actual, que es de mal aplicarlas por parte de la Corte Constitucional principalmente. Por eso discrepo con la respuesta que dio a la primera pregunta de María Clara. Le preguntaba a ella si cree que la Corte Constitucional respeta la cultura de la legalidad. Él dijo que sí, yo digo que no. Y si bien no es como norma constante, lo ha aplicado en varios casos de una manera absolutamente preocupante. El último, tanto que da seguimiento a una orden ilegal e inconstitucional que dio al Ejecutivo de integrar una comisión interinstitucional para determinar políticas públicas de seguridad. ¿Qué tiene que pedir, dictaminar, exigir, proponer o sugerir una Corte Constitucional? Y esto para no hablar de fallos anteriores que ya he comentado muchas veces, escandalosos, directamente contrarios a la Constitución, pero muy alineados con el garantismo y el correísmo que todavía siguen gobernándola, aunque otro sea el que la presida. Mucha alerta con lo que ha hecho, hará esta semana y se dispone a hacer en las próximas la Corte Constitucional, porque ahí es donde se dirime de verdad si se respeta o no el Estado de Derecho en este Ecuador, que lo vapulean a cada rato. Y ahí se entenderá mejor por qué mi inconformidad con esto de la cultura de la legalidad. Yo pienso que primero hay que cambiar la legalidad para poderla respetar y tener una cultura de cumplimiento con ella. Pero hasta entonces, ciertamente, peor es no hacernos cargo de nada. Eso lo comprendo. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas estaremos aquí. Nuestro invitado será Carlos de Miguel, presidente de la minera Hanrin, la cual ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa minera ante la Corte Constitucional. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta.